porque la Iglesia de Dios comenzó a responder a la gran comisión que Jesús les encomendó. Leemos desde el versículo 8 del capítulo 1 y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Este pasaje que nosotros leemos viene, la respuesta del Señor Jesús viene como una respuesta a una pregunta que le hicieron los discípulos, conscientes de que ya el Jesús resucitado para ellos era el Mesías prometido. Y de acuerdo a la esperanza del pueblo de Israel, el Mesías prometido iba a restaurar el reino a Israel. Iba a devolver la gloria a Israel que tuvo en los tiempos de David y de Salomón. Y los discípulos con esa mentalidad le hacen la pregunta a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Jesús le dice: eso no les concierne a ustedes. Pero una cosa sí les concierne, y es lo que leímos. Pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato de Jesús fue que los discípulos se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Y los discípulos obedecieron esto, y sabemos que 50 días después de la Pascua, después de la muerte de Jesús, desciende el Espíritu Santo y comienza la iglesia en su trabajo de proclamación. Pero cuando reciben este mandato, los discípulos quizás no estaban conscientes de lo que iba a significar para su vida. Jesús les dice: quédense en Jerusalén. Si bien los habitantes de Jerusalén o el pueblo de Judá, de Judea, eran tan descendientes de Abraham como los galileos eran mirados con desprecio por los judíos. En Jerusalén un galileo no era bien visto. Los galileos estaban estigmatizados por su relación con los gentiles. Hace algunas predicaciones atrás yo les comenté que Galilea, de la zona de la Palestina, en ese tiempo era la que más se relacionaba con los gentiles y que incluso se le llamaba Galilea de los gentiles. Era la más romanizada, era la más secularizada. Además, los galileos se dedicaban a la pesca. Teóricamente, de acuerdo a los habitantes de Jerusalén, de Judea, no eran muy inteligentes. De hecho, eran considerados ignorantes, porque no estaban cerca del templo, no estaban cerca de los grandes sabios, de los grandes maestros
aunque la historia nos dice que grandes maestros salieron de Galilea, grandes rabinos, pero de acuerdo a los judíos, los galileos eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, para que a un galileo le dijeran, quédate en Jerusalén, no era una cosa muy agradable. Y si ustedes se dan cuenta, cuando reciben este llamado, este mandato de ir y predicar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ellos parten desde el centro que es Jerusalén. Es de donde estaba. Jerusalén era el centro político para los judíos, era el centro religioso para los judíos, era la gran ciudad. Y desde allí comienza a extenderse la iglesia. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los que recibieron este mandato eran galileos. De hecho, estos hombres con túnicas blancas les dicen en el versículo 11, hombres de Galilea. La versión 60 dice, varones galileos. ¿Qué significó para estos varones galileos el mandato de Jesús? Significó que muchos de ellos nunca más volvieron a pisar la región de Galilea. De hecho, me atrevo a decir que el 100% de los apóstoles, de los 11 que quedaron, nunca más volvieron a Galilea. Nunca más volvieron a vivir en ese lago Genesaret que tanto amaban. Nunca volvieron a ver quizás a sus familias. Nunca volvieron a ver a sus seres queridos. Nunca volvieron a ver a sus amigos. Porque el mandato de Jesús significó un abandono, una renuncia a aquellas cosas que ellos amaban. Así como Jesús tuvo que renunciar, como dice el libro de Efesios, tuvo que humillarse, dejando su condición de Dios y haciéndose hombre y humillándose hasta lo sumo. Jesús renunció a su posición en la presencia misma de la deidad para venir a salvarnos y para venir a entregarnos este evangelio a nosotros. También el proclamar la palabra implica una renuncia. Y los discípulos quizás no entendieron perfectamente aquello hasta que lo vivieron. Y es así como este mandato de Jesús implica que por lo menos estos 11 hombres que nosotros conocemos como los apóstoles, pero también muchos más. Recordemos que cuando estaban reunidos, cuando viene el Espíritu Santo, eran 120. Y es muy posible que esos 120, gran mayoría, hayan sido galileos. Para ellos significó abandonar su tierra, abandonar aquello que amaban. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 del libro de Hechos, vemos a los apóstoles compartiendo el Evangelio. Vemos a Pedro, vemos a Juan obrando maravillas, vemos a los 11 apóstoles trabajando en lo que es la proclamación. Ya en el capítulo 6 se nos menciona que por un problema que hubo en el pueblo de Dios, se tuvo que nombrar a otro grupo de personas. Se nominaron los diáconos.
para servir a las necesidades de la iglesia. Ahora nosotros tenemos 6 capítulos, pero los historiadores dicen que aquí posiblemente pasaron meses, incluso años, dentro de lo que es la vida de la iglesia. Porque este problema con las viudas no pudo haber surgido de un día para otro, tiene que haber surgido en el tiempo. Y es así como se nombran estos 7 diáconos para servir las mesas. Y uno de los requisitos de estos hombres era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Porque en el ejercicio del servicio también hay que tener sabiduría. Y no sabiduría humana, sabiduría divina. Porque en el ejercicio de poder ir y compartir las necesidades de aquellos que están sufriendo, de aquellos que tienen necesidades materiales, estos siervos, estos diáconos, también tenían que compartir la esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Tenían que tener un conocimiento mínimo aceptable de lo que era el Evangelio. No era simplemente ir y dejarle el plato de comida a la viuda, era compartir con ella la esperanza que nosotros tenemos. Y estos hombres, en el ejercicio de su labor como diáconos, de servir a las mesas, no se quedaron solamente allí, sino que también compartían la palabra. Y es así como tenemos en el capítulo 6 y en el capítulo 7 al primer diácono trabajando en proclamar la palabra, y es Esteban. Esteban es llevado a juicio no por servir mesas, no por repartir comida, sino que es llevado porque entró en una discusión con ciertos hombres de una sinagoga que no aceptaron el evangelio que Esteban estaba presentando, el mensaje que Esteban estaba presentando, y tampoco pudieron refutar lo que Esteban decía, al punto de que tuvieron que buscar testigos falsos para poder juzgar a Esteban. Y allí tenemos que el primer mártir de la iglesia no es un apóstol, es un diácono. Y no fue por repartir comida, no fue por servir mesas, fue por proclamar el evangelio. Y entonces vemos que ya en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, no solo los apóstoles tenían ese corazón por compartir el evangelio, sino también todos aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, especialmente estos hombres que fueron los diáconos. Y la palabra nos dice en el versículo 1 del capítulo 8, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Hay algunos que dicen, haciendo el juego de versículos, en Juan 1:8 tenemos la comisión, y en Juan 8:1 tenemos el cumplimiento de la comisión. Y el cumplimiento de la comisión no fue por una voluntad propia de los discípulos, sino fue por las circunstancias que se dieron. Producto de la muerte de Esteban, se ocurre una gran persecución a la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, son dispersados en las regiones de Judea y de Samaria. Y estos hombres y mujeres van compartiendo el mensaje del Evangelio. Y allí tenemos, como en el capítulo 8, a otro diácono, Felipe, predicando en una ciudad en Samaria y predicando a un etíope.
Esto nos va mostrando cuál era el espíritu de aquellos que salieron. Se dan cuenta, en Jerusalén quedaron solamente los apóstoles. Personalmente, yo considero que fue un acto así de estratégico, dejar a los apóstoles en Jerusalén para que comandaran y para que supervisaran todo lo que era eh, lo que estaba pasando ahí y también la extensión que estaba ocurriendo. Cuando dice que Felipe predica en Samaria, desde Jerusalén mandan a Pedro y a Juan para que vea qué es lo que está pasando. Cuando Pedro predica a Cornelio en el capítulo 10, la iglesia de Jerusalén supervisa también qué es lo que estaba haciendo Pedro. Es decir, de alguna manera Jerusalén pasó a ser el centro de lo que estaba, del crecimiento de la iglesia. Pero vemos que ya no son solo los apóstoles, sino son todos los creyentes, que producto de las circunstancias que tuvieron que dejar Jerusalén por la persecución, fueron compartiendo la palabra. Como les decía, en el capítulo 10 vemos la predicación de Cornelio, de Pedro a Cornelio, un centurión romano, que se convierte junto a toda su familia y a un grupo de amigos. Se dice que es prácticamente la primera predicación oficial hacia los gentiles. Y en el capítulo 11, quiero invitarles a que podamos leer desde el versículo 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Aquí vemos un cambio en la visión de los creyentes. A pesar de que los creyentes se habían dispersado y compartían el Evangelio, una de las características es que ellos todavía tenían esa visión muy etnocentrista, esa visión de que, bueno, es nuestro Dios, es nuestro Mesías, lo compartimos solamente los judíos. En todo el mundo conocido del Imperio de Roma, habían judíos de la dispersión. Prácticamente en toda ciudad importante del Imperio Romano había una sinagoga que servía como el centro de fe de todos los judíos que estaban en la dispersión. Y los que fueron dispersados a ese lugar seguramente fueron. Con ese grupo de personas compartieron. Jesús es el Mesías. Jesús es aquel que fue prometido hace tantos siglos atrás. Jesús realmente es quien viene a libertar a los oprimidos,
que viene a cumplir las promesas y las profecías que Dios había entregado a través de los profetas. Pero nunca se les ocurrió compartir esto con los gentiles, con aquellos que no eran judíos. Hasta que, como nos dice este pasaje, algunos judíos que salieron desde Chipre y desde Fenicia, que llegaron hasta Antioquía de Siria, se les ocurrió compartir con aquellos que no eran judíos este mensaje. Y dice que una gran multitud creyó. Y allí tenemos el nacimiento de la primera iglesia gentil, producto de que el Espíritu Santo puso en el corazón de algunos creyentes judíos compartir con aquellos que no eran judíos. Compartir con aquellos que posiblemente, seguramente, no tenían la misma esperanza, no creían en lo mismo que creían estos judíos. Quizá estos hombres, estas mujeres, al compartir el Evangelio, pensaron lo que muchas veces nosotros creemos con respecto a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de estudio o de trabajo. ¿Qué saco con hablarles si no tienen idea de lo que les estoy hablando? ¿Qué saco con hablarles de Dios si este es el demonio mismo? Estos judíos seguramente pensaban, ¿qué saco con hablarles de la esperanza de un Mesías si tengo que hablarles de un Dios creador, de que hay un solo Dios y que no existe una montonera de dioses como ellos creen? Y que voy a tener que sacarlos de ese cuadro que ellos tienen, de un panteón de dioses, que un Dios que sirve para esto, que un Dios que sirve para esto otro, que un Dios que sirve para esto otro, y de esa manera no me van a entender. Pero ellos tenían claro de que tenían un mensaje que era importante compartir. Y eso es importante, hermanos. Nosotros tenemos un mensaje que es importante compartir con aquellos que están a nuestro alrededor y con aquellos que no están a nuestro alrededor. Voy a volver un poco atrás. Cuando Jesús les encomienda a los discípulos ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, si alguno de ustedes viene de una tradición evangélica, seguramente habrá escuchado que esto significa: Jerusalén es tu familia, Judea son tus amigos, Samaria es tu barrio o tu ciudad, y lo último de la tierra es todo tu país. Pero quiero recordarles, hermanos, que Jerusalén no era la tierra de estos galileos. Estos galileos no fueron a compartir primero con sus seres queridos. Compartieron con aquellos que estaban en Jerusalén, con perfectos desconocidos, que podían ser muy hostiles y que de hecho lo fueron. Pero de todas maneras compartieron la palabra. Y de esta misma manera, estos hombres y mujeres que compartieron con estos gentiles no pensaron si van a ser hostiles, si van a recibir o no van a recibir. Lo único que hicieron fue compartir. Y el Espíritu Santo abrió el corazón de estos hombres gentiles para poder recibir el Evangelio, creerlo y formar lo que es esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Y es en esta iglesia de Antioquía, mientras Bernabé y Pablo están enseñándoles, es que en el capítulo 13 nos dice, versículo 1, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén,
compañeros de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Esta es la primera iglesia gentil y es la primera iglesia enviadora. La primera iglesia que voluntariamente, no debido a las circunstancias, sino que voluntariamente envía personas a cumplir la labor que Dios les ha encomendado. Esta iglesia es un ejemplo para toda iglesia cristiana. Es una iglesia cuyos líderes principalmente buscan a Dios. Dice que estaban en oración y ayuno. Estaban juntos en oración y ayuno y escuchan la palabra de Dios. Es una iglesia cuyos líderes buscan a Dios y es una iglesia cuyos líderes obedecen a Dios. Cualquier iglesia moderna diría: a ver, Señor, escuchamos bien, nos dijiste Bernabé y Pablo, pero esos son los pilares. Esos son nuestros maestros. Eso es lo mejorcito que tenemos. ¿Estás seguro, Señor? Podríamos enviar a Manaén, podríamos enviar al negro, que también son líderes, pero no nos pidas a Pablo y a Bernabé. Cualquier iglesia moderna diría eso. Pero la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo? Siguió orando, ayunando y conscientes de que Dios les había pedido a lo mejor que tenían, a los maestros, a los primeros maestros que tenían para la obra que les había encomendado. Ellos llegan, oran, les imponen las manos y los envían. Aquí cuando la palabra nos dice envían, siempre que hablamos de este pasaje en Misiones, decimos no es que simplemente fueron al puerto y le dijeron chao, que lo pasen bien, sino que los enviaron. Es decir, le entregaron lo necesario para poder hacer el viaje. Es decir, de alguna manera apoyaron, no solamente en forma espiritual, emocional, sino también materialmente, para que estos hombres cumplieran la labor que Dios les había encomendado. Que ni ellos sabían a qué correspondía. Y allí vemos el primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo. Que si lo miramos en el mapa, es un viaje que nosotros diríamos, entre comillas, cortito, en las ciudades o en las provincias cercanas a Antioquía. Y allí van fundando estos hombres diferentes iglesias. Y por último, terminado este trabajo, Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía y Antioquía no simplemente los recibe, sino que reciben lo que es el informe del apóstol Pablo y de Bernabé. Esto fue lo que hicimos. En capítulo 14, versículo 26, nos dice: por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí lo habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia
Le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Una iglesia que no solo envía, una iglesia que también recibe. Una iglesia que demuestra que todo lo que el Espíritu Santo hace a través de sus obreros es parte de ella. No dejaron solos a estos hombres, sino que los recibieron y permitieron que pudieran insertarse nuevamente en lo que es la vida de la iglesia. En todo lo que es el aspecto misionero, la iglesia de Antioquía es un ejemplo para iglesias misionales, para iglesias que tienen en su corazón el compartir la misión. Si seguimos en el capítulo 20 de Hechos, vemos que cuando Pablo funda iglesias, también funda iglesias con visión misionera. Iglesias que están dispuestas a enviar a personas. Versículo 4 dice, varios hombres viajaban con Pablo. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro de Berea, la iglesia de Berea. Aristarco y Segundo, de la iglesia de Tesalónica. Gallo, de la iglesia de Derbe. Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia, de las iglesias de la provincia de Asia. Todos estos jóvenes fueron enviados porque Pablo pidió a las iglesias que entregaran a estas personas para el ministerio que fueron señalados. Nosotros conocemos mucho el ministerio quizá de Timoteo, de Tito, por las cartas que Pablo les escribe, pero Pablo siempre andaba con una cantidad impresionante de gente. Si leemos el libro de Hechos, si leemos las cartas del apóstol Pablo, muchas veces Pablo dice, a este lo envía allá, a este otro lo envía acá, este está conmigo, este está enfermo, este se quedó aquí, este se quedó allá. Es una cantidad impresionante de personas que no salieron de una sola iglesia, sino que de muchas de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Porque estas iglesias entendieron que lo importante no es solo ser bendecidos con la palabra, sino también bendecir a aquellos que necesitan recibir el Evangelio. Muchas veces me recuerdo lo que me dijeron cuando yo empecé con esta locura de misiones. En mi iglesia me decían, bueno, si en África tienen necesidad, que le prediquen los que están al lado. Si ustedes miran África, especialmente lo que es el norte de África, los que están al lado para predicarles son todos musulmanes. Ninguno de esos países tiene una mayoría de cristianos. Si quieres que en Corea se conviertan, como nuestra visión es poder orar por Corea del Norte, Corea del Sur es cristiana, pero es porque muchos oraron por Corea del Sur. Y muchos misioneros entraron en Corea del Sur. Su otra frontera es China. Difícilmente el gobierno chino va a enviar misioneros cristianos a convertir a los coreanos del norte. Como iglesia necesitamos tener una visión de no solo alcanzar a nuestra ciudad, no solo alcanzar a nuestros seres queridos. La visión de Dios es la visión del mundo. Jesús vino para salvar
a todos aquellos que creyeran, no solo a todos los chilenos que creyeran, no todos los penquistas que creyeran, sino que vino para salvar a todo aquel que creyera en Él, en el mundo. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que predique si no es enviado? Por eso, hermanos, en nuestra intención de poder leer y estudiar el libro de los Hechos, es el deseo de poder ver a una iglesia en movimiento, a una iglesia obediente al llamado del Señor. Lo que he compartido en esta mañana con ustedes es un panorama del libro de los Hechos. Seguramente vamos a ir desglosando capítulo por capítulo, momento por momento, y vamos a ir viendo cómo la iglesia responde. No vamos a decir que la iglesia de Jerusalén fue obediente 100%, porque si no es por la circunstancia de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén no habría salido. Se necesitó la persecución para que la iglesia saliera. Pero hermanos, que nuestra iglesia no necesite una circunstancia adversa para poder entender de que necesitamos compartir el Evangelio, no solo en nuestra ciudad, sino también con aquellos que nunca hemos conocido y quizás nunca conoceremos. No sabemos cuán importante, hermanos, no valoramos cuán importante son nuestras oraciones. Hay naciones que se llaman cerradas al Evangelio, que han sido abiertas solamente por el poder de la oración del pueblo de Dios. Pero no es una oración, son cientos de oraciones y oraciones constantes que van derribando esas fortalezas del enemigo. Por eso, hermanos, nuestra intención es poder dejar en el corazón de ustedes no solo una intención, sino una necesidad por alcanzar a las naciones. Que cuando veamos noticias internacionales no las veamos simplemente como las ve el mundo, sino que las veamos con los ojos de Dios. Los desastres que ocurren en el mundo, los cientos de miles de personas que están muriendo en el mundo y que se están yendo a la eternidad sin conocer al Señor. La iglesia de Jesús está para compartir el Evangelio. Y Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos. El Espíritu Santo está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Es hora de que nosotros hagamos también la parte que nos corresponde, ser testigos. Oremos. Amado Padre, te agradecemos profundamente el hecho de que tú nos hayas hecho partícipes del compartir tu Evangelio. Te agradecemos, Señor, profundamente el hecho de que nos consideres, a pesar de todas nuestras debilidades, de nuestras falencias, que seamos aquellos, Señor, que tú has escogido para compartir la esperanza del Evangelio. No escogiste a los ángeles, Señor, nos escogiste a nosotros, pecadores redimidos.
Personas, Señor, que teníamos hambre espiritual, a las cuales tú, Señor, constantemente estás saciando, para poder decirles a aquellos que tienen hambre, sabemos dónde está el alimento. Aquellos que están en la oscuridad, decirles, sabemos dónde está la luz. Sabemos quién es la vida. Sabemos quién es el camino. Sabemos quién es la verdad. Padre, pon en nuestro corazón la necesidad de poder alcanzar a las naciones. Pon en el corazón de esta congregación la necesidad de ser testigos hasta lo último del mundo, bendito Dios, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.